mapuche. Entonces, de esa perspectiva, la interculturalidad nos resulta también un proyecto político, ¿no? Y no tan solo una reforma al interior del Estado. Y eso es la batalla que hoy día, en gran medida, más bien silenciosa, podríamos decir, estamos dando profesores mapuches, profesores más, ¿cierto? En distintos contextos, ya sea en contextos rurales, pero también en contextos urbanos. Y de esa perspectiva yo creo que es esencial ese diálogo que estamos de una u otra manera construyendo, por ejemplo, en este espacio acá, con las organizaciones sociales y en este caso también con el movimiento mapuche. Hay un montón de elementos más, ¿cierto?, que podemos conversar ahora, que me gustaría también graficar, que tiene que ver, ¿cierto?, con una soberanía epistemológica mapuche, que en gran medida sería el sustento de una propuesta educativa a largo plazo desde el mundo mapuche que estamos elaborando a partir también de elementos prácticos también. Gente por ahí, puramente muy. Ya, muchas gracias, Felipe. Bueno, lo dejo ahora con Matías Mercado. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, primero que todo, agradecer a esta iniciativa, a la Universidad Popular de Valparaíso por generar esta instancia de discusión y haberme extendido en lo personal esta invitación. También agradecer aquí al Peñi Felipe Curibil, que como bien lo mencionaba con el tema de las casualidades, no era muy casual en este caso que nos encontráramos bajo esta dinámica y esta problemática, que estos grados de problematización que existen hoy en día desde la perspectiva de los profesionales mapuches, desde las comunidades mapuches, sobre todo con el tema de educación. Por lo tanto, bienvenido también acá a la comuna de Valparaíso y esperamos mantener el contacto, sobre todo bajo estas temáticas. Por otro lado, quería hacer un reconocimiento también y enviarle todo el Nehuen a las comunidades mapuches, en especial a la familia de Rodrigo Melinao Licán, a los Peñi y Lamien que están en este caso viviendo todo el terrorismo de Estado, han sido encarcelados, violentados, a todos ellos también al comienzo de esta intervención o de este espacio de comentario que en realidad tengo que hacer básicamente bajo la ponencia que acaba de presentar el Peñi, a todos ellos nuestro Nehuen desde acá de la quinta región. No pienso extenderme o glosar un poco más lo que ya comentó Felipe respecto al desarrollo o la contextualización de los determinados hitos, por lo demás importante de entender y de comprender dentro de toda esta dinámica de lo colonial o del neocolonialismo. Y creo que mis comentarios o lo que intentaré hacer es que podamos, a partir de una conversación o un conversatorio, que en realidad ese fue el punto sobre el cual se me invitó a comentar esto, podamos ir construyendo y glosando un poco más los conceptos que acá el Peñi magistralmente ha presentado, ha podido sistematizar para poder dar una panorámica más amplia de lo complejo que ha sido esto desde el tema mapuche y vinculando directamente eje político, eje económico y problemas principalmente a nivel continental. Principalmente quería mencionar el concepto de interculturalidad, entendiendo este como un espacio de formación, principalmente, o como yo lo entiendo, desde una propuesta o de un paradigma quizás de convivencia entre grupos de personas que intercambian y comparten estos saberes en pro de un desarrollo, ya sea social, económico, político, en un espacio geográfico determinado. Esto, a su vez, creo que no hay que ser o sea, pienso que hay que ser más cuidadoso y no caer a veces en este engaño con el prefijo de lo inter, principalmente porque
a veces se ignora un poco que este prefijo inter habla directamente o expresa directamente lo que tiene que ver una relación dialógica y de respeto entre las comunidades. Y a veces se ignora un poco el tema de que se muestren estas subordinaciones y despojos de los cuales distintos pueblos indígenas y comunidades a lo largo de América completa han sido producto, en este caso, de la maquinaria estatal. Por otro lado, o sea, en ese sentido, no entender la interculturalidad desde una perspectiva casi inocente. Entendemos ya, como lo ha planteado el Peña acá, de que la interculturalidad sí es un concepto básicamente político desde el cual se levanta o se pueden levantar proyectos políticos, y que en este caso visibiliza los desequilibrios y la inequidad al interior de los estados. Por lo que mi idea en sí es intentar visualizar cómo comprender este concepto de la interculturalidad a la luz de las relaciones socioculturales entre mapuches y no mapuches en los distintos espacios educativos. Uno de estos, como lo había planteado el Peña acá, tenía que ver con la problemática en el ámbito educativo, específicamente con la integración de la educación intercultural bilingüe, el EIB, el programa EIB, y algunos elementos tales como el decreto 280, que está estrechamente también vinculado con otros elementos como el sector de lengua indígena, por un lado, el convenio 169 y la ley indígena 19.253 del año 93. ¿En qué sentido buscar comprender este concepto o cómo construir entre nosotros acá en la audiencia esta construcción de perspectiva o proyectar esta nueva perspectiva? Principalmente entendiendo de que hay un proceso que se comienza a desarrollar en los años 90 que incluye una participación muy acotada de las comunidades en la formulación de este proyecto que se intenta desarrollar. Uno de los datos interesantes, para ser como uno de los paralelos acá, es que en el año 2009, 2010 y 2011, en distintas comunidades se desarrolló este proceso de consulta para ver el tema de la implementación del sector de lengua indígena. Valparaíso recientemente, a comienzos de este año, entregó el informe acerca de la consulta y de las organizaciones participantes, en la cual se lamenta al final de la consulta a los pueblos que las organizaciones o comunidades mapuche no se hayan sentido representadas ni vinculadas con el proceso, algo casi que se entiende por la naturalidad de que de ninguna manera esto ha sido algo horizontal, pues, sino que al contrario fue algo dado y determinado básicamente por quienes construyeron en este caso el proyecto de consulta, en este caso Grace Matus y Lozano, que fueron las que entregaron esto para el proceso de desarrollo de este proyecto de consulta. Por lo que, para ir vinculándole, para ir generando esta conversación, creo que es interesante hacer una revisión un poco a lo que planteaba tanto el decreto 280 como el proyecto de educación intercultural bilingüe del año 96, en el cual se incorporaban este desarrollo en la elaboración del programa de estudio, tanto para los aymara como tanto a partir de la lengua aymara, del quechua, el rapanui y el mapudungun en este caso. Uno de los principales puntos que en realidad se lleva a cabo a partir de este proyecto de educación intercultural bilingüe tenía que ver en este caso, o principalmente, con cómo se podía desarrollar un proceso que incorporara algunas de las premisas de la educación intercultural bilingüe al interior de las comunidades educativas, no tan solo rurales, sino hacer extensiva esta interculturalidad educativa a las comunidades urbanas. Por lo que, en ese sentido, ya sea tanto de las comunidades como de personas particulares, se puede pensar o quizás repensar cómo elaborar unas nuevas bases curriculares que pudieran modificar el actual marco curricular del sector de lengua indígena. Eso por un lado. Pero principalmente esta modificación está directamente entroncada con el Convenio 169 en el artículo número 2,
en el número 1, cuando se habla de que los gobiernos sí debieran asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Arreglo seguido, dice que en el número 2, en la letra B, que esta acción deberá incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. Como bien había planteado el Peñi Curibila hace un rato, esto abre un poco más el debate, o desde una perspectiva histórica, acerca del proceso de castellanización. Probablemente si no hubiese existido todo lo que el Peña acaba de describir durante el siglo XIX, principalmente en el siglo XIX, no estaríamos quizá hoy conversando acerca de, o dialogando en torno al tema de la problemática de la educación intercultural. Cabe recordar que fueron estas primeras organizaciones, como bien lo mencionaba, las que posicionaron el tema de la demanda educativa y el tema de la demanda cultural. Entonces, desde esa perspectiva, hoy en día podemos ver esta especie de, no contradicción, pero problematización de si en ese momento se pedía como una forma de evitar el despojo físico y el despojo jurídico de nuestros hermanos, este proceso de acercamiento a la lectoescritura, y hoy en día existe por el otro lado, bueno, de la lectoescritura bajo la castellanización, y hoy en día existe por otro lado el proceso de revitalización de la lengua indígena. Entonces, ahí hay un punto, creo yo, interesante de debatir, el por qué este fenómeno de revitalización de la lengua, por un lado. Por otro, creo que sería interesante plantear, o a mí me surgen algunas interrogantes, yo sé que ustedes muchas más, como por ejemplo, hoy en día desde la educación intercultural bilingüe, o el proyecto político que se piensa desarrollar, ¿cómo se van a valorizar o cómo se valorizan todas las culturas presentes hoy en día? Por otro lado, ¿cómo podemos hablar de culturas indígenas y estimular el conocimiento de ellas? ¿Cómo reconectar a los estudiantes indígenas de las ciudades con la herencia cultural de su pueblo, más allá del universo, de su universo cercano o su universo de referencia? ¿Cómo construimos nuestro propio proyecto de interculturalidad a partir de la heterogeneidad del movimiento mapuche? La clase anterior, bueno, el conversatorio anterior, nos pudimos dar cuenta de la heterogeneidad de demanda y también de participación en ámbitos o en sectores políticos de distintas organizaciones y de colectivos mapuches. Por otro lado, repensando el tema de la escuela, como en un momento se planteó, como lo planteaba en el gráfico, la demanda por la escuela. Hoy en día, ¿es la escuela el mejor lugar para desarrollar este proyecto político, estratégico, a partir de la interculturalidad o de la intraculturalidad? Finalmente, podría, como una pregunta que quizás podría extender la discusión, que pienso que sí me gustaría un poco más, porque como uno también hace clases, a veces se siente mucho más cómodo cuando hay interacción y no cuando es tan solo una clase expositiva o unidireccional. Es decir, que puede existir la interculturalidad sin las condiciones materiales, espirituales, político-geográficas vinculadas a las demandas territoriales, a la autonomía, al derecho a autodeterminación, o incluso quizás desde una lógica anticapitalista. Es probable que a lo mejor puede existir alguien que nos diga o que señale este conjunto de preguntas como una interesante proyección hacia el debate, o bien al tema en específico de comprender la territorialidad en su sentido más amplio, desde la parte del espacio físico, el espacio espiritual, la relación o la interacción entre ellos, a partir del mundo mapuche, no tan solo el mundo mapuche de las comunidades, sino el mundo mapuche urbano, como bien lo planteaba acá el profesor Curibe. Por lo tanto, desde mi perspectiva, lo que yo concibo o creo que puede ser más dable en esta construcción y proyección, estriba básicamente a que hay una nueva generación de estos contextos, nuevos contextos mapuches, a partir de los cuales quizás las propias comunidades, creo yo, debieran generar este control a nivel territorial o a nivel comunal o local respecto a lo que se enseña, al cómo se enseña y el dónde se enseña. Un poco utilizando las categorías que Felipe bien mencionaba respecto al multiculturalismo como la selección en este caso, o la acción directa que hace el Estado
hacia los pueblos, hacia las comunidades, cercenando un poco todo este espacio de cosmovisión. Uno de los conceptos interesantes ahí está para desarrollar el Kimet Tugum, que sería desde la perspectiva, y también el rol que se le podría asignar a tanto a los kimches y al Weipin, que sería unos conceptos interesantes, yo creo, para conversar. Y en este sentido, obviamente, entender todo este entramado desde el proyecto educativo intercultural, si es que no nos quedó un poco claro que el modelo educativo, el sistema educativo actual, es resistente a todas estas reformas y se volvió muy resistente a todas las reformas educativas. Bueno, los que han participado, los que participan actualmente o ejercen la profesión de docente, conocen quizás un poco el tema de sus derechos como profesores y también cómo han sido vulnerados tanto en distintos momentos por la LGE o por la LOCE, por la LGE, y cómo quizás para las nuevas generaciones de profesores que están dentro de la universidad existe esta idea de construir una formación inicial docente o como generar esta disputa, ya no tan solo en la escuela, sino también en la universidad, de este espacio de formación profesional docente en un nuevo contexto indígena o en un nuevo contexto mapuche, bueno, indígena en el sentido del reconocimiento de los demás pueblos hermanos de acá que habitan el territorio Gualmapu en general, en su extensión. Por lo tanto, una breve reflexión final que sería, en este caso sí que estos espacios de territorialidad se pueden, en su mayor medida, logran generar este diálogo expreso entre el mundo popular o el mundo indígena. ¿Cuáles serían en este caso las perspectivas de análisis que se abren para generar estos lazos de apoyo mutuo, esta red de apoyo mutuo, estos lazos de cogestión o de autogestión, si se quiere, para generar este intercambio a partir del proyecto intercultural que se desea? Así que dejo la palabra, yo creo, a los presentes para que podamos interactuar y generar un espacio de conversación. Eso, principalmente. Ya, muchas gracias. Bueno, dejamos ahora el micrófono, el tiempo para que cualquier comentario, pregunta, reflexión, cedo la palabra. Sí. Hola, buenas noches. Un profesor normalista de Sillán, viviendo acá en Valparaíso. Fundado Sillán. Interesante el dato ese que me dan de los normalistas mapuches que en el año 1910 empezaron a gestar ese movimiento. Yo terminé mi trabajo como profesor de 42 años en una escuela de Reñacalto, donde hay bastantes familias mapuche. Y la escuela fue invitada a participar de una propuesta de educación intercultural donde participaban también profesores hermanos Aymara y Rapanui. Aymara y Rapanui y mapuche, de las tres etnias. Pero en la escuela el esfuerzo que se hacía después de la capacitación que tuvimos como profesor, el sistema terminaba como por envolver y disolver la propuesta y terminar nada más que utilizándose desde la perspectiva nada más que criolla o huinca. Entonces, en ese sentido es interesante lo que plantea tu nombre. Matías. Matías, interesante la exposición que hace también histórica y de los momentos en Latinoamérica que se han ido haciendo para ver desde
la propia cosmovisión y inquietud del pueblo originario latinoamericano, ¿qué propuestas hay? Pero interesante lo que plantea Matías de ir creando redes, porque el problema es complejo, pero hay intereses desde mestizos, profesores mestizos, activos o jubilados, por colaborar en este esfuerzo de realmente estar entregando elementos que generen cambios o profundicen en la memoria y la cultura propia de los inmigrantes urbanos acá. Así que creo que no hay recetas todavía, estamos en camino, hay pistas, pero es interesante lo que plantea Matías y me siento llamado a vincularme a ti porque pese a estar jubilado siento que puedo seguir aportando a este esfuerzo, empujando en esta perspectiva. Me dolió mucho la quema de esa escuela en el sur, no sé, no está claro qué habrá pasado, pero cuando tú mencionas que será el espacio formal de educación el mejor espacio para realmente desde la perspectiva y la costumbre y la cultura del pueblo originario seguir enseñando las raíces de la cultura del pueblo originario, y en ese sentido tal vez la quema o el salir de esos espacios se ve como una buena perspectiva. Sobre eso, yo creo que, bueno, compañeros, si lo vamos conversando mejor. Sí, no sé si hay alguien más que quiera intervenir para después damos la palabra a ustedes para... Very penny, chato maitam mulepain, bueno, yo tengo algunos comentarios y dudas, ¿no? Yo hice estos talleres interculturales en Huechuraba por varios años. Y entonces el tema principal que surge es la visión paradigmática distinta, ¿no? La educación que todo lo segmenta y la visión más integrada nuestra. Entonces, por ejemplo, el Mapudungun te lo dan en un área separado de la concepción general. Bueno, esa cuestión yo no lo seguía haciendo porque es como tradicional. No sé si ustedes han avanzado en este tema de los paradigmas, porque el conflicto de fondo, ¿no? Es el tema paradigmático. ¿Para qué usa la educación Chile y para qué se utilizaba en nuestras comunidades? Y ahí también tiene que ver con el lugar, el modo y quiénes hacen. Entonces ahí hay un proceso y yo me quedé como... Lo otro que me llama la atención, que siendo verdad, porque todos los historiadores señalan eso, de que siendo verdad una demanda por educación, sin embargo en la aplicación en el campo, yo me crié en la comunidad y en el campo hasta grandote, y los pacos tenían que llevar presos a los niños cuando llegan al pueblo. O sea, había una resistencia, no sé si en todas partes, pero por lo menos entonces de los coches hacia la cordillera había una fuerte resistencia de la generación anterior mía y la nuestra también, y los carabineros llevaban prácticamente, si no enviaban los niños a la escuela, lo llevaban preso, y ahí salió el tema del paro de la ley. Y finalmente el tema también relacionado con esto de los paradigmas, ¿qué pasa en los profesionales más? ¿Cómo opera esto? Yo estudié alguna vez, pero me explico, porque me introdujo esa contradicción. Estamos hablando de hartos años atrás, que yo soy historiador. Entonces, a mí me complicó mucho ese choque, bueno, filosófico, de toda la onda, de sociología, no terminé por eso. Porque los choques de paradigmas son... Y de pronto, ¿cómo se opera?
y gracias por su intervención y el aporte que están haciendo. ¿Qué me hace uno? ¿Alguna otra pregunta, intervención? ¿Me gustaría compartir? Bien, bastante, digamos, interesantes los comentarios también de la Carmen Peña Matías. A ver, hay varios elementos, digamos, en el aire en relación a esta relación, digamos, del Estado pueblo originario a partir de la educación. Un elemento importante tiene que ver con la visión que tienen los estados en América Latina y el Estado chileno en particular de generar programas, ¿sí?, focalizados a los pueblos indígenas en lo que es aspectos de educación, ¿no? Un programa de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, ¿no? Es como decirnos, decir, ahora ustedes háganse interculturales, siendo que el mapuche a la fuerza se tuvo que hacer intercultural para sobrevivir, digamos, en la cultura dominante, ¿no? Entonces, no es que ahora seamos interculturales porque lo dice un decreto, lo dice la ley, sino que en gran medida porque en estos 130 años de colonialismo, ¿cierto?, el pueblo mapuche, ¿cierto?, a la fuerza tuvo que hacerse intercultural. Eso en una relación, ojo, en una relación con la cultura dominante, ¿eh? Porque si uno lo ve históricamente y milenariamente, los pueblos originarios, en la relación interpueblo, ¿cierto?, había una práctica intercultural permanente, ¿sí? Las relaciones que tienen que ver económicas, ¿cierto?, la reciprocidad y la redistribución económica de los territorios, estos mismos valles, digamos, antes de la llegada de la colonización europea, son valles donde se da un permanente intercambio económico entre pueblos, del norte, del sur, de lo que es al otro lado de la cordillera. Por lo tanto, también lo intercultural tiene desde esa perspectiva un espacio también al interior de los pueblos indígenas. Entonces, de esa perspectiva, claro que es un proyecto político la educación intercultural o la visión intercultural, porque no es tan solo hacia los pueblos indígenas, sino que tiene que ver con las culturas y los saberes locales. Entonces, Matías, ¿cierto?, hacía algunos comentarios más bien provocativos, ¿cierto?, interesantes de esa perspectiva, porque ahí está en gran medida el cómo los valores de la identidad popular de la sociedad chilena, los valores de la sociedad indígena, la sociedad mapuche, tienen un punto de encuentro, digamos, y en un diálogo, que no necesariamente tiene que ser la escuela. La escuela, en gran medida, es una institución que sabe matar lenguas, como lo hizo durante 130 años en este país, pero no sabe revitalizarlas, no sabe recuperarlas. Entonces, de esa perspectiva, ahí hay un tema que, como bien dice nuestro Peñi recién, tiene que ver con un tema también epistemológico, ¿no?, en cuanto a cómo se opera al interior de los programas, digamos, que aplica el Estado con una ontología, ¿cierto?, con un paradigma multicultural, en donde en definitiva se crea, por ejemplo, un sector de lengua indígena, ¿no?, donde se invita a un educador tradicional a que pueda implementar este sector de lengua indígena, pero la escuela como territorio sigue siendo la misma y no cambia por el hecho de que exista un sector de aprendizaje denominado lengua indígena. Entonces ahí se provoca un tema grave también en algunos casos, donde algunos educadores tradicionales han sido discriminados y rechazados por profesores, ¿sí? Porque tú no tienes el título universitario, tú no pasaste por la universidad, tú vienes a hacer un taller, ¿sí? Claro, y legalmente es un sector de aprendizaje, pero los mismos profesores, digamos, en la escuela no reconocen a ese educador tradicional, a ese quinche, ¿cierto?, que es depositario de valores culturales, como un par.
¿no? Sino que en muchos espacios lo reconocen como aquel que viene a hacer un taller nada más. Y es más, ¿por qué tenemos que aceptar un sector de lengua indígena, ¿no? La principal resistencia también está en esa visión colonial, ¿no? En esa formación inicial docente que nos hablaba también Matías. Y ahí hay un dato no menor. Hoy día que se está discutiendo en la Cámara del Senado el proyecto de ley de acreditación de universidades, ¿cierto? Donde hay dos elementos esenciales, ¿cierto? Las carreras de pedagogía y las carreras de medicina. Bueno, ¿cuáles son los criterios de interculturalidad que tienen o que debiesen tener las carreras de pedagogía en Chile? No existen. Y se va a aprobar un proyecto de ley de acreditación que crea una agencia nacional de acreditación donde se van a acreditar a carreras, ¿cierto? Pero esta sin la necesidad que tengan que tener ni siquiera algún criterio de implementación de una reforma al interior de su malla curricular, por ejemplo, en universidades regionales, por ejemplo. Entonces ahí, digamos, nuevamente las universidades siguen siendo parte y reproductoras, ¿cierto?, de esa concepción eurocéntrica, ¿cierto?, de ese paradigma, digamos, que hoy día está en crisis, ¿no? ¿Por qué ese paradigma hoy día está en crisis? ¿No? O sea, es decir, esa crisis civilizatoria, ¿cierto?, es porque en gran medida ese paradigma de desarrollo industrial es que entró en crisis hoy día. Entonces, de esa perspectiva, entonces, en esa revitalización y en esa demanda, ¿cierto?, y ese ejercicio hoy día de los pueblos indígenas en el continente y en particular en el pueblo mapuche, están esos puntos del encuentro. La gran pregunta es si la sociedad chilena concibe los valores tradicionales mapuches como valores universales y los concibe también como valores a proyectar a una nueva sociedad. Entonces, de esa perspectiva resulta más complejo el tema aún, ¿no? En ese sentido. Pero ahí no todo, digamos, tan malo, porque hay un ejemplo muy reciente de la comuna de Galvarino, en la 9ª región, donde se ha declarado, ¿cierto?, como comuna bilingüe, ¿sí? El Consejo Municipal, fíjense, a propósito de lo que en la sesión pasada hablaban, me imagino, de movimiento mapuche reciente, ahí hay una estrategia concreta de ejercicio del movimiento mapuche autonómico, ¿no? Organizaciones territoriales que levantaron concejales, ¿cierto?, candidaturas autónomas fuera del duopolio, ¿cierto?, sino que levantaron, digamos, candidaturas propias y levantadas por las organizaciones territoriales lograron de hace ya 8 años atrás tener concejales y hoy día un alcalde mapuche, ¿no?, Fernando Guayquín. Y fue un candidato, digamos, y un alcalde, digamos, que no fue patrocinado por ninguna lista de los partidos de Estado nacionales, ¿cierto?, sino que llevado, ¿cierto?, por el movimiento mapuche territorial en Galvarino. Y hoy día es un alcalde y el Consejo Municipal unánimemente hace 2 semanas atrás reconoció a Galvarino como comuna bilingüe. Estamos hablando de una comuna que el 70% de su población es mapuche y el 36%, no menor el dato, el 36% son hablantes, ¿sí? Y por lo tanto hoy día, digamos, el gran desafío entonces hoy día los hermanos Galvarino y como comunidad de historia mapuche estamos colaborando de lleno en eso también, en cómo hoy día se da esos espacios de revitalización. Y nuevamente está el conflicto de, como se comentaba acá, la escuela, ¿no? La escuela tiene evidentemente una historia de asimilación, de agencia de integración nacional, como decíamos, ¿cierto? Pero depende, yo creo, en gran medida de cómo la escuela se resignifica o se reapropia en gran medida por las comunidades en los espacios rurales. Y eso tiene que ver mucho con la fuerza de las identidades territoriales en un espacio como tal. Porque es distinto una escuela donde hay una fuerte organización mapuche, donde la escuela en definitiva es parte de una dinámica comunitaria, cuando tenemos una escuela donde no existe mayor ejercicio mapuche. Ahí sí esa escuela entonces sigue reproduciendo, ahí sí entonces esa escuela sigue teniendo una función más bien desde el Estado. Pero tenemos hoy día experiencia en Galvarino, en Curarrehue, en el Budi, ¿cierto? Experiencias muy importantes e incipientes donde
al tener hoy día autoridades tradicionales reconocidas por sus propios miembros, donde hoy día hay una reestructuración del tejido social mapuche en muchas comunidades, entonces las escuelas en definitiva responden a ese tejido social. Y en muchos lugares, digamos, en muchas de estas escuelas se están planteando nuevos proyectos educativos, se está planteando una reforma curricular y avanzando a un currículum ni siquiera intercultural, porque en algunos casos la matrícula del 100% es mapuche, de niños, y donde ahí, digamos, ya se habla definitivamente de una educación mapuche. El problema es el siguiente: cuando esos niños, digamos, egresan de octavo básico y tienen que ir a la ciudad, ¿sí? Ahí hay un choque enorme, ¿no? Porque claro, ellos están, digamos, en tercero o cuarto básico, en un currículum con valores tradicionales mapuche, lo que decía Matías Quimeltogún, a partir del conocimiento educativo mapuche, pero ellos cuando salgan de octavo tendrán que ir a la ciudad. ¿Hay algún liceo ahí que los pueda acoger bajo esa mirada que han construido? Entonces, nuevamente, de esa perspectiva, ahí tenemos esas tensiones, ¿no? Esas tensiones que las vamos, yo creo, a tener de manera permanente. Pero para dar el paso a Matías, volviendo a una lógica, digamos, de política educativa nacional, hay una cuestión esencial que hoy día ya no podemos seguir tolerando, y que hablar hoy día, seguir hablando de un currículo nacional. Es decir, si hoy día a nivel de movimiento social y movimiento mapuche estamos, digamos, empujando un carro ya hacia lo que podría ser un espacio de asamblea constituyente, hoy día esas profundas reformas políticas que necesita nuestro país también están ligadas entonces a descentralizar el currículum. Y hay experiencias muy notables, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día en Bolivia, donde hoy día se está generando currículums regionalizados, por ejemplo. Y donde esos currículums regionalizados, digamos, está siendo levantado en gran medida por los movimientos sociales en cada uno de los espacios territoriales, entre ellos, ¿cierto?, espacios indígenas, y como primera base al reconocimiento de esos saberes locales. Entonces hoy día un programa de educación intercultural bilingüe del Ministerio que ha hecho importantes en el último tiempo, importantes avances, pero que el desafío ahora es mayor porque en realidad los recursos que pueda tener ese programa, digamos, son muy escasos, mientras no tengamos, por ejemplo, un ministerio indígena en Chile. Y eso parte entonces por reformas más estructurales en lo político, en este caso, por ejemplo, en esa descentralización hoy día del currículum, ¿no? A propósito de las demandas hoy día de un nuevo currículum a partir del control comunitario y otros elementos más que hoy día están saliendo a colación. En torno como para, si igual se escucha, parece como que había otra pregunta. ¿Puedo comentar algo? Comentaba con mi compañera porque nosotros somos de Temuco y no sabíamos si ustedes tenían como conocimiento de que la Universidad Católica de allá tiene una carrera que es básicamente pedagogía, sí, claro. Pero no sé, yo no tengo conocimiento como de la malla curricular o si esa carrera propone algo a partir de que esté orientado a una interculturalidad mapuche. Yo sé también que tengo compañeros que estuvieron ahí, que después se van al campo, se van a comunidades a trabajar. Si está dentro de eso también como de los conocimientos de ustedes, o si llevan algún estudio, cómo funciona. Sí, lo que ocurre ahí es una experiencia de formación inicial docente de pedagogía de educación general básica en contextos mapuche, ¿no? Educación intercultural bilingüe, en lo que es, digamos, la Católica de Temuco. Pero el problema, digamos, radica en que la carrera en gran medida ha tratado de implementar conocimientos educativos mapuche, pero por no hablantes, ¿no? En este caso, y hay un problema enorme desde ese punto de vista, porque en un primer momento, en los 90, por ejemplo, el mapudungún era obligatorio el interior de esa carrera, y hoy día ya no lo es una asignatura optativa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí hay cuestiones importantes desde el punto de vista de cómo las autoridades, ¿cierto?, y a lo que responde la Universidad Católica de Temuco también ve en la formación de mapuche, de jóvenes mapuches, ¿cierto?, que en definitiva son quienes posteriormente van a liderar organizaciones. Entonces, hoy día ahí sí podríamos decir que hay una cierta integración de conocimientos educativos, ¿cierto?, tradicionales, pero no hay una conexión
durante los años, digamos, de la carrera con contextos educativos concretos. Sigue siendo, digamos, una visión muy teórica, y esa ha sido la principal queja, la principal demanda de los estudiantes mapuches que estudian en esa carrera. Y de ahí entonces que en definitiva se desalientan a estudiar un poco esa carrera y posteriormente sacan el título y comienzan a ejecutar propuestas educativas que están paralelamente a la carrera, generándose, por ejemplo, en los hogares mapuches, ¿no?, en este mundo, como ahora concebidos como más como centros de desarrollo sociocultural, entre ellos el aspecto educativo. Ya, bueno, le vamos a dar la palabra a Matías ahora para que ir cerrando Si alguien más tiene algo de comentar. Sí, pero en razón del tiempo después vamos a dejar un espacio para que compartamos un café y sigamos con las preguntas afuera. Pero en ese sentido, a grosso modo, comparto mucho lo que plantea acá el Peñi Curibil acerca de cómo podemos generar o cómo se construye o reconstruye o se mantiene en constante dinamismo este pensar desde la descolonización, cómo se descoloniza en este caso la educación y cómo se evita quizás caer en el asignaturismo, quizás entendido ahora con el sector de lengua indígena. Básicamente creo que ese es también un propósito, porque al final se tiende a ver como el sector de lengua indígena como una asignatura más dentro del currículum nacional, y entendemos que ahí hay todo un espacio de disputa, como bien lo plantea acá el Peñi, tanto en la escuela como en las mismas universidades. Y en torno a los comentarios que se habían planteado, yo creo que hay harto que por avanzar, y este es un tema que está recién emergiendo o que se ha problematizado quizás poco, sobre todo en estos espacios, por lo menos yo en Valparaíso, dentro de las investigaciones que estuve revisando de las tesis, tanto en la Católica como en la U de Valparaíso y en la UPLA, con suerte harían 2 trabajos acerca del proyecto de interculturalidad, y que más que nada tenían que ver con asistencia social o con futuros asistentes sociales, pero nada con el tema de profesores o profesores recién en las carreras de pedagogía. Quizá en general básica había una que también trabajaba el tema y que se había ido a meter a una comunidad derechamente para ver si es que se podía generar esta revitalización de la lengua, en el caso del mapudungun. Por otro lado, es interesante quizás cómo se ha proyectado el tema de la construcción quizás de un propio material didáctico mapuche, que también puede servir o para generar este acercamiento quizás en un primer momento los profesores que se están recién formando y que probablemente tengan la intención, como lo plantea acá la compañera, de seguir introduciendo este Kimentubun en las comunidades, o acercarse quizá a los kimche, que serían los sabios, los que manejan acá los saberes o la cosmovisión, y pueden generar esta quizás mediación entre uno y otro espacio. Y finalmente yo creo dejar la invitación abierta quizá a todas las personas que participaron de estos 2 conversatorios, a que se mantenga este espacio de discusión. Este viernes en la Secretaría, en el Hotel Queen Mary, en 5 Oriente, 5 Norte, hay un espacio de discusión de las políticas interculturales en la 5ª región, en la que está invitada en este caso Grace Matus, que es la coordinadora zonal de educación intercultural bilingüe, y están invitados distintos profesores de la 5ª región. Así que paso el dato, desde las 9 de la mañana dura hasta como las 5 de la tarde. Así que para los que quieran asistir. Por otro lado, hay una bibliografía que están trabajando distintos compañeros acerca de los procesos de interculturalidad a nivel latinoamericano, que también me gustaría compartir con el Peñi, y que en este caso las personas que se quieran anotar se les puede hacer llegar vía correo electrónico, quizás haciendo uso de la mano de la Universidad Popular de Valparaíso, que probablemente también tenía, como le comentaba al Peñi Curibil, algunas semejanzas con lo del proyecto de Universidad Autónoma Mapuche que se ha pensado. Así que yo creo que estos espacios sirven para visibilizar las problemáticas y ahondar un poco más en temáticas que yo creo que son transversales y que nos enriquecen a todos, sobre todo entendiendo que hay personas que vienen de distintos sectores y
mucho más la experiencia de las personas un poco más adultas que nosotros y que aún siguen interesados en generar quizás estos cambios. Eso, finalmente. Bueno, como siempre en estas ocasiones se nos hace corto el tiempo para debates tan interesantes, reflexiones tan... preguntas que siguen surgiendo, reflexiones que ameritan más tiempo, ¿ya? Pero bueno, esperamos que tanto este curso como al anterior hayan sido un aporte. Agradecemos nuevamente la asistencia de quienes vinieron, a los que vinieron hoy, a los que vinieron en ambas ocasiones. Y bueno, nuevamente en nombre de la Universidad Popular de Valparaíso, esperamos que tanto esta como ocasiones futuras sigan sirviendo para seguir alimentando debates, alimentando discusiones y empezar a proyectar tanto las reflexiones y las cosas importantes que se nos vienen de aquí en adelante. Así que, bueno, nuevamente un agradecimiento a ambos expositores y una última cuestión importante. Bueno, nosotros como Comunidad de Historia Mapuche, en gran medida una agrupación de varios investigadores mapuche, el año pasado, en el mes de agosto, sacamos el primer volumen, Taínfilque, Chiparra, Quijomerogun, Historia, Colonialismo y Resistencia del País Mapuche, ¿no? Acá hay 14 autores, ¿cierto?, que repasan diversos elementos, digamos, que tienen que ver con la memoria, la historia, también la mujer mapuche, también lo que es, digamos, la poesía contemporánea mapuche, pero desde las autorías propias, ¿no? Es decir, superando estos, a veces, mezquinos tutelajes académicos, ¿no?, que se generan hacia el estudio mapuche, ¿no? Por lo tanto, es un esfuerzo importante que ahora vamos a continuar con un segundo volumen. De hecho, ya estamos, a propósito de la vocación y materiales, estamos preparando un libro bien didáctico para niños entre 6 a 10 años, ¿cierto? Un libro de historia mapuche para niños, ¿no? No es un libro de historia para niños mapuche, sino que es un libro de historia mapuche para niños. Eso lo estamos preparando, ya creemos que el próximo año pueda estar en gran medida para que puedan trabajar en sus casas, con sus niñas, niños, ¿cierto? O también, digamos, en la escuela. Así que yo quiero hacer entrega oficial a nombre de nuestra agrupación, la Comunidad de Historia Mapuche, a la Universidad Popular, de este ejemplar. Y esperamos el segundo semestre, porque ya se nos acabaron, que por qué no poder realizar ya estamos reimprimiendo otros 1000 o 2000 volúmenes más, poder por qué no realizar con la Universidad Popular acá un lanzamiento del libro y podamos entonces ya todos acceder, digamos, acá en Valparaíso. Así que le damos entrega oficialmente una copia. Ya, nuevamente, muchas gracias, Felipe, por el libro. Muchas gracias a todos los asistentes y los invitamos a compartir un café afuera y seguir las conversaciones. Muchas gracias.